Yo no sé si alguna vez vosotros os han convocado o habéis tenido la oportunidad de estar en una especie de citas ciegas. Pues algo así. Y el que no lo haya estado alguna vez, pues esta es un poco la situación. Pero encantado de estar con vosotros y de contaros algunas cosas. De todos modos, como si fuese una cita ciegas, porque no han podido venir los compañeros de Prosegur y aquí estoy yo, tenéis esos 30 segundos para rechazar las citas ciegas y huir. Si en los próximos 30 segundos no os escapáis, ya podemos poner la cerradura en la puerta y ya nos podéis ir. Bueno, de nuevo me presento. Mi nombre es Marcelo Arnone, soy el CEO con C de una agencia de marketing de contenido. Como dirían los americanos, a Pure Content Marketing Agency. Así que la intención, cuando nos contactaba Angélica y Miguel, queríamos contaros brevemente alguna experiencia de las que tenemos nosotras vinculadas a la personalización del contenido. Nosotros quizás estamos un poco más en el mundo más creativo, estratégico, de producción de contenido, así que queríamos aportar esa pequeña visión. No me voy a extender mucho en qué hacemos, porque ya todos sabéis que somos maravillosos y demás, así que voy a arrancar directamente con estas 3 vías, porque al final, como ya se ha dicho mucho aquí, hay distintas formas de abordar la personalización y queremos comentar algunas. Aunque después todas confluyen, queremos contar algunas que tienen que ver con nuestra experiencia. Así que estos 3 puntos son los que quiero comentar rápidamente, para no extendernos mucho y para intentar llegar al descanso con tiempos razonables y poder tomar un café. Primer punto, ¿qué es esto de la personalización? Para entender qué es esto de la personalización hay que recurrir a fuentes fiables, ¿no? Wikipedia. O sea, que todo el mundo lo sabe, de la más consultada, de la más fiable. En todo caso, evidentemente esto es broma y lo de recurrir a Wikipedia era quizás por curiosidad. ¿Cómo está definido por allí esto de la personalización, ¿no? Y encontramos palabras como personalización, el tailoring, customization. Probablemente hoy, con la madurez que ya se empieza a tener en términos de personalización, ya se podrían considerar conceptos diferentes. Personalización, hace 15 años era una gran sonrisa porque resulta que nos llegaba un correo electrónico con nuestro nombre, mientras que nuestra expectativa hoy es mucho más elevada como usuarios en términos de personalización, ¿no? O sea, quizás entre la personalización en el origen y lo que hoy entendemos como tailoring hay un enorme camino, Entonces nos parecía que esto era interesante como por lo menos tener un punto de partida para esta charla. Y después esto de qué es contenido. Nosotros que estamos todo el día y vivimos del contenido, respiramos contenido, probablemente son unas cuestiones más difíciles de definir, ¿no? Y casi lo más probable es que a cualquiera que nos pregunten qué es esto del contenido, nos vendría a la mente un artículo, un blog, un vídeo, alguna cosa más. Nos gusta mucho este hombre, Brian Eisenberg, porque quizás en las primeras épocas, cuando todavía no había llegado la explosión de los blogs y demás, ya planteaba, igual que el manifiesto Clutrain unos años antes, planteaba el contenido en términos de conversación. Y eso nos gusta, eso es lo que nos guía a nosotros cuando hablamos con un cliente. No vemos el contenido solamente como una pieza, sino que nuestra visión del contenido es esta. Así de sencillo, como esta conversación que podemos nosotros tener aquí. Una marca que tiene que reflexionar en términos de cómo voy a expresar mi identidad, cómo voy a dirigir esa conversación. Una audiencia que es la que recibe esa conversación y de la que espero, porque es el código de Internet, de la que espero feedback. ¿Sí? Hoy por hoy la conversación es inherentemente bidireccional como no lo había sido nunca antes, ¿no? Si tomamos esto como punto de partida, pues claro, creo que nadie podría negar que la conversación no puede ser siempre la misma. Nosotros no conversamos como en un ascensor, ¿no? Y no decimos siempre lo mismo. Y nuestra conversación es gradual. Y aunque nuestra identidad, evidentemente, es única, tenemos diferentes conversaciones en función de los roles que cumplimos. Entonces, este es nuestro punto de partida, por lo menos para ver el contenido en términos de elemento de conversación entre marca y audiencia. Y una vez visto esto, nosotros somos grandes impulsores de ampliar el panorama del contenido. Hoy empiezan a cambiar algunas cosas, pero hasta hace no mucho tiempo había una asociación directa entre contenido y blog, contenido y texto, o a veces contenido y vídeo. Esta es una pequeña clasificación que se nos ocurrió hacer para que exploremos, cuando nos sentamos con un cliente fundamentalmente, para que exploremos las enormes posibilidades que tendríamos para conversar con nuestra audiencia. En definitiva, el enorme abanico de contenidos que se pueden crear en función del tipo de conversación que queremos tener con esa audiencia.
Entonces, por eso clasificamos en donde el texto está muy presente, lo llamamos de lectura, donde ya el objetivo es descargarlo y quizás una extensión es más elevada, hablamos de contenidos descargables, también hablamos de contenidos eminentemente visuales, también hablamos de contenidos interactivos, algo que seguramente veremos que se desarrollará mucho más en los próximos años, y una serie de contenidos que a veces nos cuesta clasificar, pero hoy, por ejemplo, hoy esto que estamos contando aquí, las conversaciones que tendremos después, esto para nosotros es un contenido presencial. Nos parece otro contenido importante para tener en cuenta cuando una marca se plantea que debe conversar con su audiencia. Me voy a saltar algunas cosas. Algunos datos que recogí en estos días antes de preparar algunas ideas para aquí, que inclusive me llamaron la atención. Datos que tienen que ver con esto de la personalización. Un estudio hecho por Demandmetric, es cierto que nosotros sabemos que nos gustaría tener en España estudios más potentes, con muestras más amplias. Lamentablemente carecemos de ese tipo de estudios y siempre tenemos que recurrir a estudios en Estados Unidos, en UK, con lo cual cuidado con esto, que nos da alguna pista, pero no lo tomemos como una Biblia o como un mantra, porque está hecho para el mercado americano y con cierto, digamos, y con una muestra acotada, ¿no? Pero en todo caso llama la atención las razones para no personalizar contenido. O sea, donde la principal es que no tenemos la tecnología o no tenemos los recursos. De hecho, si inclusive nos ponemos a matizar y hiciéramos una segunda agrupación, vemos que casi siempre van por ahí las cosas, inclusive por no entendemos los beneficios. Así que, oye, por ver lo positivo, los amigos de Magnolia y muchos de los que habéis estado aquí, tenemos un recorrido enorme, ¿no? Porque todavía no hay una conciencia clara de personalizar en términos de contenido, todavía. Ahora, también ese mismo estudio nos decía esto, que quien sí hace personalización, fijaros si sumamos las dos columnas, esta que vosotros veis a la derecha, prácticamente tenemos, redondo, el 80% cuando personaliza sí encuentra efectividad. O sea que se animan poco, pero cuando se animan, prácticamente el 80% ve los beneficios de la personalización. ¿Bien? Y quizás un último dato, que esto es un informe de Forrester de finales del año pasado, finales del 2016, una muestra quizás un poco más amplia de responsables de marketing de Estados Unidos, que nos hemos encontrado algunos datos interesantes de qué están haciendo las compañías en términos de en dónde se apalancan para personalizar, ¿sí? En dónde se paran. Cuando piensan en personalización, ¿por dónde empiezo? Y hay un 69% que empieza personalizando a partir de los datos de sus programas de fidelización. Esto quiere decir clientes, ¿no? Mientras que otros es datos de comportamiento, que no necesariamente son clientes, ya estamos hablando de entorno digital. Mientras que vemos algunos inclusive que parten de datos exclusivamente demográficos, ¿sí? Así que con estos datos justamente nos surgió la idea de abordar estos. Quizás tres posibles enfoques se nos ocurren para abordar la personalización, por plantearse el por dónde empezar, por dónde empiezo, y ver a qué camino nos conducía. Así que en estos tres enfoques que queremos presentar aquí, uno va a ser la audiencia, que nos parece a nosotros el más importante, es por donde debería empezar en términos de a quién dirijo mi conversación, es por donde debería empezar, debería ser el desencadenante, digamos, de la personalización. Mi conversación debe estar mejor dirigida y debe tener los matices que necesito para hablar con cada audiencia en el contexto indicado, ¿no? El segundo, ahora lo veremos, que es la forma de decidir que tienen nuestros potenciales clientes, y el otro será su comportamiento. Pero volviendo al primero, de estas tres enfoques que podríamos abordar en términos de personalización, hablando de la audiencia. Hace un tiempo, creo que esto inclusive lo comentamos en Omexpo, nosotros se nos ocurrió que estas palabras que algunas veces se sigue utilizando como sinónimo, ¿no? Segmentos, perfiles, arquetipos, buyer persona, no son lo mismo. No son lo mismo. Y como alguno de los ponentes anteriores, creo que José Carlos decía, quizás es una cuestión de actitud, quizás es una cuestión cultural, pero sea la cuestión que sea, a nosotros nos pareció que era como una cuestión de echar luz. ¿Por qué de echar luz? Y que se vaya configurando ese buyer persona. Porque por hoy un segmento, en términos estrictos, es una agrupación de datos basada en información demográfica. Entonces es cierto que cuando queremos abordar personalización en términos de audiencia, la información que nos da solo una segmentación quizás sea escasa, quizás sea muy escasa.
Con lo cual debemos dar ese paso siguiente a ampliar la información que tenemos como segmento y pasar a un perfil. ¿Qué significa un perfil? Un perfil significa que ya no tengo solamente edad y localización, sino que ya por lo menos tengo información sociodemográfica y que inclusive, dependiendo de mi negocio, puedo tener información de determinados patrones de compra o patrones de consumo. E inclusive el ideal, que como comentaban también a los compañeros, ya lo tenemos disponible en Magnolia, es esto, un arquetipo, un buyer persona. Que al final un buyer persona es una visión mucho más amplia de nuestra audiencia y además mucho más profunda, porque no solamente nos dice qué edad tiene, o si son universitarios o tienen familia, sino que nos habla de sus intereses, ¿no? Hoy por hoy el mercado nos está pidiendo algo tan simple, tan complejo como si quieres que sea tu cliente, conóceme. Y con conocer ya sabemos que no hace falta no es necesario, no es suficiente con que solamente sepan de nosotros nuestro nombre, nuestra edad. Quieren conocer y es interesante para nosotros como marca que conozcamos mucho más de nuestra audiencia. Inclusive diría que en una primera aproximación, esto por experiencia con algunos clientes, se suele ver la audiencia como algo muy global y después profundizando vamos a encontrar probablemente más de una audiencia. Si aquí hay alguna marca que venda en B2C, además de en B2B, o ambas, verá que las audiencias no tienen nada que ver, sus comportamientos son muy diferentes, y no es lo mismo un consumidor final que un decisor de negocio, ¿no? O sea que hay un gran disparador en términos de personalización por la audiencia. Pero todo esto, ¿por qué? ¿Solamente por un ejercicio práctico? ¿Solo porque somos una agencia de marketing de contenido? No, porque esto le da relevancia y valor al contenido. Al final, esta es la clave. Todos queremos contenido fresco, todos queremos que nuestro contenido sea importante. Si no personalizamos, si no conocemos a nuestra audiencia, la relevancia y el valor es difícil de conseguir. Es muy difícil, muy difícil. Segundo enfoque, otro camino para llegar al mismo sitio, el proceso de toma de decisión. Entiendo que casi todos habéis oído hablar del famoso Customer Journey, Buyer Journey, o los miles de nombres que puede tener esta idea, que no es ni más ni menos que entender ese proceso, ese camino, ese recorrido que hace nuestra audiencia desde que no nos conoce hasta que valora la posibilidad de transformarse en un cliente nuestro e inclusive continúa después ese camino. El personalizar en función de cada una de esas etapas es una de las claves. Y ahora voy a dar un ejemplo que lo había traído que tiene que ver con los viajes, que quizás es más impactante, quizás todavía, ¿no? Pero si pensamos nosotros, alguien lo contaba antes, ¿no? No es el mismo contenido que necesito yo cuando estoy haciendo una primera aproximación que cuando estoy en términos de decisión. O sea, lo que espero de una marca es que me cuente algo diferente. Probablemente yo, como decisor B2B, es muy importante para mí una comparativa al momento de decidir, mientras que igual un contenido menos profundo y más superficial puede ser interesante en una primera fase de exploración donde estoy tomando un primer contacto con el problema que quiero resolver. A mí me gusta mucho esto porque, además de ser de los viajes, creo que seguramente todos los que estamos aquí hemos viajado alguna vez, sea por negocio o sea por turismo. Me gusta mucho porque esta idea del Customer Journey, que todavía cuesta un poco en algunas marcas internalizarlo, la industria del viaje, que es una de las más maduras en el mundo digital, suele trabajar con esta idea. O sea, no sé si se ve bien desde el fondo, pero por ahí tenemos una conceptualización de un proceso de toma de decisión en viajes de turismo. ¿Y qué dice? Dreaming, planning, booking, experiencing, que sería como el disfruting, y sharing. ¿Y esto para qué nos sirve? Además de que es muy bonito y queda muy bien pintado. Para entender que cuando estamos soñando conocer, bueno, igual el Caribe no, porque tenemos muchos, no sé, las Seychelles, o estamos soñando conocer Grecia, tenemos unas expectativas de contenido muy diferentes a cuando necesitamos aterrizarlo y empezamos a planificar. Ya está, ya estoy inspirado. Deja de inspirarme más, por favor, no me inspires más. Ya vengo bien inspirado de casa, has hecho muy buen contenido para que yo me inspire con conocer las islas griegas. Ahora voy a la fase de planificación. Ahora tengo que ver si voy con un amigo, qué fechas voy. Ahí me empiezan a interesar otro tipo de contenidos donde probablemente los datos empiezan a ser más importantes que las experiencias, porque necesito ver temporadas, que si las entradas a los espectáculos, que si los monumentos están abiertos o están en obras, aunque siempre están en obras, siempre. Por lo menos cuando yo voy, siempre están en obras. No sé, vosotros igual tenéis más suerte. Yo siempre los encuentro en obras. Pero bueno, y por supuesto que al momento de reservar ese viaje, pues lo que espero yo de contenido ya, por supuesto que ya la inspiración, insisto, ya estoy inspirado y estoy tomando una decisión, es muy diferente, ¿no?
Ya estoy comparando precios, viendo disponibilidades, viendo capacidades, habitaciones, ubicaciones y demás. Entonces, esto que parece tan habitual para todos los que estamos aquí, todavía sigue siendo un reto muy importante para la mayoría de las marcas. Disculpadme. El personalizar, el entender que el contenido, dependiendo del proceso de toma de decisión de nuestra audiencia, es y debe ser diferente. Debe ser diferente. Por lo tanto, cuando conocemos esto, y es algo que ya empieza a ser externo al contenido, nosotros siempre decimos que como agencia de marketing de contenido, si alguien nos pide solo contenido, lo que podemos hacer es asegurar la calidad del contenido. Si lo que nos piden es, además, que los acompañemos con la estrategia y hacemos este esfuerzo, vamos a darle relevancia, vamos a darle valor y vamos a darle oportunidad. ¿Sí? Esto creo que es lo que conseguimos cuando hacemos este análisis, es darle oportunidad al contenido de que nos ayude disculpadme, a pasar esas etapas que queremos que pasen nuestra audiencia. Un último camino para llegar a conclusiones similares en términos de personalización es el comportamiento. Seguramente todos los que trabajéis en B2B esto lo conoceréis un poco más, la aproximación en B2C igual no es exactamente la misma, pero resulta que independientemente del negocio tenemos muy internalizado el concepto de lead, de captación, de calificar, de nurturing y demás, ¿no? Es un proceso muy natural que todas las compañías hacen para desarrollar negocio. Y evidentemente en el mundo digital, sobre todo, aquí hemos puesto algunos, todo este proceso de querer capturar, tratar esos leads para después llegar a cerrar oportunidades de negocio, depende mucho de los eventos online, ¿no? De estos eventos digitales. Registros, visitas, que después con técnicas de scoring, de asignar puntuaciones en función de ese comportamiento que han tenido nuestras visitas, somos capaces de entender si alguien está más maduro, está cerca o no de esa toma de decisión que esperamos. En todo caso, estando de acuerdo con esto, con el mundo del scoring, nos parecía que era interesante considerar también esta parte. Quizás se habla menos del grading y se da por sentado. Mientras que el scoring, como vemos ahí, nos puede dar, a través de sistemas de puntuación, cuál es el grado de vinculación de la audiencia con respecto a nuestra propuesta. Esto quiere decir que alguien que se descargó 5 contenidos, en principio podemos presuponer que está más vinculado. Quien ha hecho muchas visitas a nuestra web, en principio parecería que está más vinculado, ¿no? Con lo cual lo del scoring lo podríamos dar por sentado, pero a veces se nos escapa esto. ¿Cuál es el nivel de ajuste del perfil a nuestra propuesta? O sea, ¿qué pasa cuando alguien visita mucho a nuestra web y hay que personalizarlo independientemente del scoring? ¿Hay que tener más cosas en cuenta? Y la cuestión es esta. El grading es una forma de cualificar y, en todo caso, de poder personalizar basado en datos de contacto. Datos duros, ¿sí? Yo sé que esto para muchos parecerá obvio y para muchos es como, vale, no siempre lo tenemos en cuenta. De hecho, la realidad demuestra que no siempre se tiene en cuenta, ¿sí? Es una de las variables a tener en cuenta. ¿Qué tanto se ajusta? Porque al final nosotros digitalmente no podemos rechazar tráfico. Buscamos el que nos gusta, pero viene mucho más tráfico. A nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, con Latinoamérica. No tenemos de momento una propuesta de valor consistente para el mercado latinoamericano y recibimos mucho tráfico desde Latinoamérica, con lo cual no cumple el grading. ¿Bien? Sin embargo, en términos de scoring, ya lo decíamos, es el comportamiento mucho más digital. ¿Bien? Las dos variables, grading, scoring. ¿Para qué esto? Para que algo que para muchos pueda ser obvio nos lleve a tomar algunas decisiones de este tipo. Si el grado de perfil, que lo tenemos como eje vertical, es alto, bueno, es lo más importante. Cualquier cosa que no se ajuste a nuestro grado, al perfil que estamos buscando, no debería tener sentido, en principio, que personalicemos. Y en todo caso, personalicemos en función del scoring. Si entendemos que el scoring nos ayuda a conseguir ese grado de madurez que necesitamos, cuando el ajuste, cuando el grading es elevado y el scoring también, hands off, se lo damos al área de ventas. O se produce conversión, si estuviéramos hablando de venta online. Mientras que si el grading es bueno, porque el ajuste, ese perfil, es el que buscamos, pero todavía no vemos que la vinculación por los datos digitales, aperturas, hits, registros, no es lo suficientemente potente, pues esto es nurturing. ¿A quién le parece obvio todo esto? Que me eche una mano, que levante la mano. ¿Sí? Bien, fenomenal, por lo menos uno. A mí también me parece obvio, probablemente lo hago mal, pero a mí lo que me pasa es que me descargo un documento de una compañía británica
y a los 3 días me está llamando un account manager por teléfono de UK. Con lo cual todo esto, pongamos que en el mejor de los casos han hecho una mínima personalización y yo me ajusto a su perfil, ahora lo que no han hecho es esto, ni el ajuste del scoring, ¿no? Yo me descargué un documento, no quiero ni comprar, todavía estoy evaluando, estoy en una etapa bastante, bastante anterior, etc. Así que nada, por eso nos parecía que esta era otra forma de ver la forma de personalizar. Esto es lo que nos da, en definitiva, si cuando hablábamos de audiencia eso nos da relevancia y valor, y cuando hablábamos de decisión eso nos da oportunidad, esto lo que nos da es precisión. Por eso nos parecían que eran 3 caminos que queríamos compartir con vosotros que solemos abordar cuando trabajamos con nuestros clientes, ¿sí? Me han comentado que algunas matrices y algunos modelos ya los han comentado aquí, creo que José Carlos, pero rápidamente y para terminar os cuento 2 o 3 herramientas que solemos utilizar para ir abriendo boca cuando empezamos con esto del contenido y del marketing de contenido. Esta es una, ¿sí? Muy sencillita, no nos compliquemos mucho, pero sí nos sirve para poner blanco sobre negro el rol, el propósito que tiene que tener el contenido en función de quién es mi audiencia. Un contenido que está pensado para un mercado B2C, evidentemente tiene que ser más entretenido y tiene que ser más light y tiene quizás esa función más lúdica para después ir acompañando a nuestra audiencia hasta que pueda llegar a tomar una decisión. Sin embargo, no tiene nada que ver el contenido que tendríamos que hacer cuando nuestro mercado es un B2B, donde el rol es muy diferente y habitualmente el contenido es mucho más argumentativo. Mucho más argumentativo. No se trata de inspirar a los responsables de compras o más allá de lo emocional de una marca o de emocionar al de recursos humanos. Se trata de explicar, argumentar, plantear, sentar las bases para que después ese contenido nos ayude a llegar a buen puerto con nuestros objetivos. Otra forma que quizás era muy extensa para comentarla hoy, por supuesto que hay que personalizar por canales, ¿sí? Y aunque hoy por hoy las redes sociales están muy presentes, seguimos viendo que el personalizar el delivery del contenido en función de cada red social quizás todavía es una asignatura pendiente. Quizás en algunas marcas, sobre todo en las B2C, está muy bien trabajado Facebook, pero todavía este mapa de canales que ponemos encima de la mesa para personalizar que el contenido para LinkedIn, el contenido para YouTube, el contenido para Twitter, el contenido para el blog, hablando de la misma idea, la misma pieza, debe tener formatos porque tiene contextos diferentes, ¿sí? Otra más, esta creo que es la que quizás los que estaban desde el principio la habréis visto con José Carlos. Esto al final es una especie de... Esto es para meteros miedo. Son para meteros miedo. ¡Ay, todo lo que hay que hacer, Dios mío! No. Lo que se trata de esto, de que hay ahí un planteamiento de Customer Journey que va por arriba y lo que hay por ahí debajo son distintas piezas, distintos posibles contenidos, que no son todos, porque al final aquí hay mucha creatividad, donde podemos tener desde interactivo, de texto, gráfico, etc. Pero lo interesante, como siempre, es que este modelo nos sirve también para abrir los ojos y entender que el contenido que es importante al momento de exploración del usuario no tiene nada que ver con el contenido cercano a la toma de decisión. Hay un gradiente de contenido que hay que desarrollar para que realmente se personalice. Una última, ¿sí? Una última. Me imagino que todos conocéis o habéis oído hablar de inbound marketing. No sé si habéis oído hablar del account-based marketing. Llevamos unos cuantos años hablando de inbound marketing y está muy bien. Y yo creo que está muy bien en términos de aproximación o de filosofía, ¿no? Cuando hablamos de inbound marketing, en términos de no ser intrusivo, nosotros somos inbound marketing. Y aquí Gonzalo lo puede atestiguar. Somos inbound, total. Ponemos a disposición nuestro conocimiento y al que le interese, fenomenal. Y al que no le interese, no pasa nada. Pero en términos de metodología, cuidado, porque, insisto, venimos muchos años hablando de inbound, y la aproximación del inbound es de captación de tráfico, y recién después de la captación del tráfico busco formas de identificar. Entonces, el inbound va muy bien, lo ha demostrado y lo sigue demostrando que va muy bien en entornos B2C, pero en el entorno B2B, cuidado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, si yo me dirijo a cuentas, ya no a leads, a cuentas, la capacidad de identificación la tengo ya desde el principio. Yo sé que sois todos los directores de marketing que estáis sentados aquí, me interesan. O sea que ya cambia la perspectiva de por qué ir a captar tráfico para
disculpadme, para después identificarlo, para después ver si está maduro, si tengo la capacidad de identificación más a mano, porque mi mercado es más acotado, porque mis interlocutores son 2.000 o 5.000, no millones. ¿Vale? Esto lo dejo casi como inquietud, pero seguramente oiremos hablar mucho más de account-based marketing en los próximos meses, porque ajusta muy bien en el mundo B2B. Y yo creo que por último lo que me queda es esto. Muchas gracias. Muchas gracias.